Bien, seguimos haciendo Tigo Sports Noticias y vamos a ver los antecedentes del clásico más añejo en Dos Bocas, donde se va a estar disputando esta nueva edición. Vamos a ir al año 2015. Estos son los 5 últimos partidos entre Guaraní y Olimpia en Dos Bocas, ¿sí? En el 2015 Guaraní se impuso por 1-0. Estaba ahí el ropero Federico Santander, que era el que anotó el único gol de este partido ya en la 22ª fecha del torneo Apertura. En el 2017, el 29 de octubre, la victoria de Guaraní por 3-0. Luis Cabral, minuto 36, a la salida de un córner, le ganaba a todos en el salto y marcaba el primero. Después, en el segundo tiempo, Neri Vareiro colocaba el 2-0, 16ª fecha del torneo Clausura. En ese partido se había ido expulsado un poco antes del gol de Neri Vareiro, Hernán Pellerano, de Olimpia. Y acá estaba el tercero de Rodrigo Bogarín, minuto 79, para la goleada del aborigen, con Daniel Garnero como entrenador. ¿Cuántas cosas han cambiado desde este partido en 2017 y otros que continúan en Guaraní? Empate en Dos Bocas, y cómo se extraña esa cantidad de público en las gradas. Empate 1-1 en este caso. Fernando Fernández, el queso, hablando de los que continúan. Esto ya fue en 2019, el 21 de septiembre, partido de la 10ª fecha del Clausura. Minuto 26, anotaba Ferfer el primer gol del partido. Y el tanto del empate, Néstor Camacho. Para Olimpia, entonces, partido arbitrado por Mario Díaz de Vivar y que iba a terminar 1-1. 4-2 se iba a imponer Guaraní en Dos Bocas frente a Olimpia, el clásico más añejo, y lo recordarán seguramente porque empezaba ganando de esta manera el conjunto aborigen. A los 15 y a los 58 de penal Raúl Bobadilla. De penal Ale Silva con el saltito incluido. 4-2 le ganó Guaraní. ¿Y qué pasó después? Se vino la protesta de Olimpia por la alineación irregular en el equipo de Gustavo Costas y terminó ganando Olimpia por 3-0 el partido. En la cancha los goles son los que estamos observando de Roque Santa Cruz también. Hubo doblete de Ferfer. El árbitro era David Ojeda en esa oportunidad. Ahí vamos a ver de vuelta al queso, llegando a su doblete para el 4-2. Después se iban a enterar de lo sucedido y terminó ganando Olimpia por 3-0. Y este partido 2020, el 6 de diciembre, torneo Clausura, la 9ª fecha, Cristian Javier Báez de penal, a los 57 minutos anotando el primero. Y ahí va a aparecer de vuelta Fernando Fernández, el queso, para el 2-0. Guaraní, que tiene supremacía sobre Olimpia jugando en Dos Bocas, al menos en estos 5 últimos enfrentamientos entre ambos equipos.